buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estén. Les agradecemos por acompañarnos. Vamos a tomarnos los minutitos que nos tomamos siempre para que vayan entrando de a tanda nuestros alumnos. Hoy vamos a cerrar el módulo de asesoramiento genético junto a Lina, que realmente sus clases han sido espectaculares y nos han ayudado un montón a aprender. Hola Jorge, ahí desde Colombia, hola Jesús, que nos acompañan. Les agradecemos por estar aquí. Entonces nos vamos a tomar unos minutitos para que ingresen los alumnos y ya comenzamos la clase. Buenas tardes, Leonor. Tengo varias preguntas respecto a los exámenes, también en el mail. Les cuento, el examen del módulo 1 ya está en el aula virtual, la van a encontrar ahí. Recuerden que tienen tiempo para hacerlo, los exámenes se van a dejar hasta fin de año. Lo que sí, cuando ustedes hacen el intento de hacer el examen, tienen media hora para hacerlo. Recording in progress. Recording stopped. Un solo intento. Por lo cual nosotros recomendamos que vean que hay bibliografía, lean, vean las clases antes y después el examen. ¿Sí? El examen es un examen simple, un examen de 10 preguntas, pero bueno, uno tiene que tener los conocimientos brindados en esas clases. ¿Sí? No, nada los corre en hacer el examen, pero una vez abierto el examen, media hora y un solo intento. ¿Sí? Cualquier problema que tengan, igualmente nos escriben al mail. Buenas tardes, Mirta, también. Perfecto, son 19:03, 19:05, comenzamos, así que son 2 minutitos más y vamos a comenzar con la clase de hoy. Eugenio me pregunta respecto a la primera clase. Recuerden que por problemas técnicos la clase que dio inaugural el doctor Prat no está grabada y no está disponible. Igualmente no se preocupen, que esa clase fue generalidades, como una introducción al curso en general, por lo cual no hay preguntas de examen respecto a eso, y todos los conocimientos que el doctor bien resumió en la primera clase se van a ir dando muy específicamente en cada una de las clases y de los módulos, que a partir de este módulo ya empiezan a ser por patología. ¿Sí? Entonces ahora cerramos junto a Lina lo de asesoramiento genético y empezamos ya el miércoles que viene con el módulo de mama, luego el módulo de gineco y así, módulo de colon, módulo de próstata. Vamos a tener ya módulos específicos por patología. ¿Sí? También les recuerdo que el módulo la clase inaugural del módulo de cáncer de mama es a las 4 de la tarde del miércoles que viene. Vamos a tener invitado a gente de Canadá y a gente de España, por lo cual tuvimos que cambiar. Van a notar que cuando tenemos speakers internacionales, cuando los horarios no nos dan, tratamos de priorizar el vivo, por lo cual los ponemos a las 4 de la tarde, se graban esas clases, se suben a la virtual. Pero si pueden hacer el esfuerzo, realmente muchas veces mucho más fructífero el vivo y el poder preguntar, el timing es otro que la clase grabada. Bien, yo creo que son 19:05. Lina, no sé si estás ya con nosotros. Recording in progress. Creo que sí, porque es su compu, no te oigo yo, Lina, ¿eh? Acá estoy. Ahí está. Bien, de nuevo, igualmente para los alumnos que entran por primera vez, nos acompaña hoy la coordinadora del Programa Nacional de Cáncer Familiar Hereditario y de la Red Nacional de Cáncer Familiar Hereditario, la doctora Lina Núñez. Lina, comenzamos tu clase. Muchas gracias. Gracias, Dolo. Bueno, de nuevo acá, por segunda vez, tercera en este módulo de asesoramiento.
y hoy me toca contarles un poco lo que hemos hecho en Argentina con el cáncer hereditario y el asesoramiento genético. Es muy difícil resumir 10 años en una charla, así que voy a ir pasando rápido alguna información porque hay otra que me gustaría priorizar en cuanto a los mensajes. Nosotros empezamos en el 2011 con el Programa Nacional de Cáncer Familiar y... a ver... ahí pasa, ¿no? ¿Se ve bien, Dolo? Perdón, pero de repente no me recuerdo. Perfecto. Empezamos en el 2011 con el Programa Nacional de Cáncer Familiar, PROCAFA, que le llamamos, y en Argentina no había nada oficialmente hecho al respecto del asesoramiento genético en cáncer. Había registros de cáncer hereditario, había profesionales entrenados, genetistas que hacían esto, gastroenterólogos, mastólogos, pero no desde un lugar formal de especialidad y de formación. Entonces empezamos con una tarea muy ardua que fue expandir el conocimiento del cáncer hereditario en el país para después empezar a generar otras estructuras. El PROCAFA está dentro de un organismo que depende del Ministerio de Salud, que se llama Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, y ese organismo tiene distintos programas que se dedican a los tumores más prevalentes en el país, como el cáncer de mama, el cáncer colorectal. Hay un programa de cáncer cervicouterino, de cuidados paliativos, de cáncer en pediatría, y nosotros que somos un programa más. Esto es una ventaja que tenemos en relación a otros países de Latinoamérica, porque tenemos un programa nacional de cáncer hereditario que está dentro de una entidad gubernamental. Es decir, somos una entidad gubernamental que rige políticas de salud. El Instituto Nacional del Cáncer en Argentina no atiende pacientes, es como otros institutos modelos en otros lados que no son entidades de asistencia directa, sino que son entidades regidoras del sistema de salud a través de todos los efectores públicos de la red. Empezamos a trabajar en ese sentido con una misión principal, que es la de mejorar la detección, el manejo y la prevención de la población de alto riesgo en Argentina, y estas palabras no son completamente deliberadas por dos motivos. El primero es que detección, manejo y prevención implica toda la línea de cuidado del paciente, desde el paciente que sospechamos que tiene mayor riesgo hasta cómo lo vamos a manejar una vez que constatamos que su riesgo es mayor, pasando por el proceso de diagnosticar o constatar, evaluar su riesgo. Y después, población de alto riesgo no implica solamente cánceres hereditarios donde hay una mutación constatada, sino también cánceres familiares donde hay un riesgo empírico mayor, pero no hay mutaciones. Quiere decir que toda la población de alto riesgo de cáncer está bajo el paraguas de esta línea de cuidado que nosotros esperamos mejorar. Somos 4 solamente, a lo largo empezamos siendo 2 y ahora somos 4, hemos sido 5, pero hubo gente que se ha ido, y este es un gran problema en la actualidad para nuestro programa porque los recursos son muy limitados en nuestro país, la situación está muy dura y el cáncer hereditario no es una prioridad de salud en este momento. Esto hace que haya líneas de trabajo con un gran potencial de expansión que no podamos en este momento expandir ni hacer crecer porque justamente no tenemos las circunstancias dadas para esto. Espero que con el tiempo esto pueda mejorar. Siempre podemos hacer algo y año a año seguimos aportando para la mejoría de la situación, pero no tanto como nos gustaría. Mi idea es contarles hoy de un pantallazo que hacemos y entrar en detalles con algunos puntos importantes. Estos son los 5 ejes de trabajo, líneas de acción del PROCAFA. El primero tiene que ver con conformar una red nacional de médicos que actualmente está conformada, que se llama Red Argentina de Cáncer Familiar, o RACAF, que ahora les voy a mostrar un poco más en detalle, pero son médicos que atienden consultorios de asesoramiento genético de lugares públicos y privados del país, y en conjunto hacemos trabajos asistenciales, docentes, académicos, tratamos de unificar el manejo, estamos en contacto, nos consultamos cosas, y si tuviéramos más recursos haríamos probablemente mucho más, como por ejemplo tener un registro nacional, cosa que todavía no hemos podido lograr. Después tenemos una gran pata que inició al comienzo de nuestro programa, que es capacitar profesionales.
en asesoramiento genético en oncología, porque como ustedes sabrán, esta es una especialidad que requiere entrenamiento, que con un curso no es suficiente, que requiere dedicación, que no forma parte de otra especialidad. Yo puedo ser genetista y hacer asesoramiento genético en oncología, pero no debo entrenarme en eso. Puedo ser ginecólogo y hacer asesoramiento genético en oncología, oncólogo, gastroenterólogo, médico clínico, pero esa práctica del asesoramiento genético oncológico tiene que ser algo paralelo, complementario, independiente a la otra especialidad. No podemos estar en el consultorio explicándole al paciente los efectos adversos de la quimioterapia y preguntándole el pedigrí familiar al mismo tiempo. Es decir, requiere de distintos momentos para el abordaje de esta entidad. Después tenemos todo un área que hace referencia a lo que monitoreamos y registramos de los cánceres hereditarios en el país. En esta área estaría en un futuro el registro nacional cuando lleguemos a armarlo. Por el momento tenemos un censo nacional de recursos que se actualiza todo el tiempo y tenemos una base de datos genómica que sobre todo les voy a hablar un poquito más en detalle. Y después producimos materiales, guías, pautas de manejo, documentos oficiales que ayudan a los médicos a saber cómo tienen que hacer las cosas de manera correcta y que todos hagamos lo mismo y que no haga cada uno algo de acuerdo a lo que le parece. Y después colaboramos en otras áreas. Difundimos a la comunidad, participamos de proyectos de investigación, el instituto financia proyectos de investigación donde siempre hay proyectos relacionados con el cáncer hereditario, gracias a líneas que priorizamos todos los años, que le parecen importantes al programa que se investigue sobre tal o cual temática. Y también colaboramos con otros países en distintas iniciativas. Esto es algo que nos estimula mucho porque a raíz de los avances que hemos ido haciendo recibimos pedidos de asesoría de países regionales o vecinos para que los ayudemos a conformar programas de cáncer hereditario, registros de variantes genómicas. Hemos trabajado con Colombia, hemos trabajado junto con Uruguay, estamos ahora capacitando 2 médicas de Paraguay, hemos trabajado en proyectos colaborativos con Chile, bueno, con Brasil. Es decir, tenemos un contacto regional que nos permite estar en contacto y eventualmente en un futuro tal vez podríamos llegar a pensar en algún proyecto regional latinoamericano, cosa que siempre hablamos, pero en nuestros países nos dificultan estas tareas. Les muestro un poquito, brevemente, para que sepan. Nosotros hacemos un curso todos los años de asesoramiento genético, tal vez varios de los que están acá escuchando ya lo han hecho. Es todos los años, de agosto a noviembre, es un curso intensivo con bastante trabajo de foro práctico, de ejercicios con encuentros sincrónicos quincenales, con 4 módulos, y ese curso la verdad es que es una de nuestras patas más sólidas en cuanto a que con los años se ha ido fortaleciendo. Varios de los docentes que han dado charlas acá son docentes de nuestro curso. Marina Antelo, por ejemplo, coordina el módulo de colon, y tenemos al doctor Tavares que coordina el módulo de mama, la doctora Victoria Cólica es genetista y también coordina el módulo general. Bueno, la verdad es que en este curso suelen participar muchos alumnos, todos deben ser médicos. ¿Y por qué? Esto no es un capricho, es que en Argentina las consultas de asesoramiento genético son realizadas por médicos. No existe la figura del genetic counselor como en otros países, sino que la consulta de genética es una consulta médica, y entonces son médicos los que deben realizar el consultorio. Y hasta el año pasado, que llegó la pandemia, teníamos becas presenciales de 4 meses donde médicos del interior venían a Buenos Aires a rotar por 4 meses para hacer asesoramiento genético en 10 instituciones al menos, y aprendían cómo hacerlo y se volvían a su lugar para poder abrir un consultorio y tener un consultorio a cargo. Eso la pandemia no nos lo permitió más, y la verdad es que se nos abrió una puerta interesante que estamos poniendo en marcha este año, que les voy a contar, y que es el proyecto Telemedicina, que nos tiene como muy estimulados. El Censo Nacional, empiezo por acá, es un censo que hicimos en el 2014, en el 2012 apenas empezó el programa. Nos dedicamos durante 1 año y medio a censar todos los laboratorios que había en el país que hacían estudios para cáncer hereditario, cualquier tipo de estudio, y todos los médicos que atendían pacientes
en consulta de asesoramiento, hicimos un censo nacional, lo publicamos en el 2014, ese censo nacional siguió actualizándose y a partir del año pasado ese censo nacional está puesto en una página web a la que cualquier persona puede acceder y está a disposición. Tiene hoy un total de 134 instituciones censadas, 98 son instituciones que tienen consultorios de asesoramiento y 61 instituciones que son laboratorios. El número no da 134 porque hay algunos que hacen las dos cosas, entonces se mezclan. Pero en esta plataforma, a la que es pública y abierta, uno puede buscar qué recurso hay en su provincia, o buscar un profesional a ver si está en este censo, o buscar una determinación. Quiero hacerme un estudio del Lynch. ¿Quién hace el Lynch en Argentina? Se meten, ponen estudio molecular, gen, buscan por determinación y aparecen los lugares de contacto y las prestaciones que ofrecen. Este es un recurso que consideramos muy importante porque algo que pasaba habitualmente es que nadie sabía dónde se hacían las cosas y que siempre recibíamos consultas de mail preguntando ¿quién hace tal cosa? ¿Saben si en Neuquén hay alguien que haga asesoramiento? Bueno, ahora está puesto acá para todo el mundo, se puede buscar. En general es una herramienta para profesionales que buscan dónde o hacer las determinaciones o a quién conseguir, pero está disponible. Les muestro dos detalles nomás. Fíjense que podemos ver exactamente cuántos laboratorios tenemos, cuántos consultorios de asesoramiento, si son públicos, si son privados, cuántos comparten, hacen las dos cosas, son laboratorios que aparte de hacer determinaciones tienen un médico que asesora. Y también podemos saber qué estudios moleculares se hacen y qué laboratorios derivan estudios moleculares a otro lado o realizan ellos mismos la determinación. Esto es algo que también preguntamos en el censo y podemos saber también cuántos de los laboratorios que dicen hacer una determinación hacen una parte solamente, por ejemplo, mandan a secuenciar la información y analizan bioinformáticamente el resultado, o no hacen nada, simplemente mandan la muestra y reciben un informe con un resultado. Esto es importante para nosotros porque nos permite empezar a tener una idea y a categorizar el tipo de laboratorios que están involucrados en los estudios moleculares. Hemos hecho más avances en este sentido que ahora les voy a mostrar. La Red Argentina de Cáncer Familiar, que es el segundo globito de la pata que les mostré de las líneas de acción, la formamos en el 2013 después del Censo Nacional. Hicimos el Censo Nacional, llamamos a todos los médicos que decían que hacían asesoramiento genético y les ofrecimos participar de una red de médicos en cáncer hereditario, con distintos objetivos que tienen que ver con lo que veníamos charlando de trabajar en conjunto, formarnos mejor, capacitar a otros, hacer lo mismo, registrar igual, poder formar un registro el día de mañana. Y esa red empezó en el 2013 con pocos médicos y ha ido creciendo a lo largo de los años. Fíjense, la curva de crecimiento de la red es bastante llamativa, al menos para nosotros. Desde el 2013 hasta esta parte tenemos hoy en día 82 instituciones que forman parte de la red y 76 médicos que atienden en distintas instituciones y forman parte de esa red. El 60% de las instituciones son privadas y el 40% públicas. Hay muchas instituciones privadas que hacen asesoramiento genético en nuestro país. No hay laboratorios en esta red, son solo médicos que atienden consultorios. Y hay algo que es difícil y que lo ven acá a lo largo del tiempo: seguimos sin superar el 50% de cobertura de todas las provincias de nuestro país. Y esto tiene que ver con que nuestro país es muy heterogéneo. Hay provincias donde hay un solo oncólogo en toda la provincia, donde no hay genetista. Hay genetistas que tienen que viajar a otra provincia para atender pacientes. Hay provincias que tienen atención de primer nivel y estudios de secuenciación masiva y molecular tumor boards, y hay otras provincias donde no hay ningún genetista que pueda ver un bebé con síndrome de Down recién nacido. Y entonces esto hace que pensar en instaurar un consultorio de asesoramiento en cada provincia del país nos haya costado un montón. Llegamos al día de hoy teniendo más de 80 instituciones y tenemos 11 o 12 provincias que tienen asesoramiento y el resto no. Es un gran desafío, esperamos poder mejorar mucho este año y el que viene con este nuevo proyecto de telemedicina. Durante los primeros 4 o 5 años, la Red Argentina de Cáncer Familiar reportó la actividad de lo que hacía, y fue una manera que tuvimos de ir midiendo la actividad de crecimiento de la red. Hasta que llegamos durante
3 años seguidos a tener reportes similares. Sabíamos que veían más de 5.000 consultas por año de asesoramiento genético, que la mayoría de los pacientes venían derivados por un médico, es decir, los médicos cada vez tenían mayor pauta de alarma para derivar a los pacientes. Sabíamos que había un tercio de las consultas que eran casos índices inadecuados, o un cuarto o un tercio, es decir, que son familiares sanos, que tienen antecedentes en su familia y que idealmente no deberían ser los primeros a ser estudiados. Y sabemos que más del 85% de las consultas tienen que ver con mama, colon, ovario, endometrio y pólipos. Es decir, que tenemos una idea bastante acabada de cómo funciona esta red en cuanto a de qué se trata, qué ven, en qué se tienen que entrenar, sobre qué estamos forjando casuística en el país. Y entonces, otro de los aspectos que tienen que ver con el programa es los materiales y estos manuales y esta información que vamos produciendo, que nos sirve a todos los médicos de la red para saber cómo hacer las cosas bien. A lo largo de estos 10 años hemos hecho muchos materiales. Yo he focalizado hoy en 4 o 5 que son los principales, que me parecen los más actuales. No voy a volver sobre los anteriores. Creo que ustedes pueden tener acceso tal vez al libro de asesoramiento genético, un librito inicial, un manual que hicimos en su momento, en la época en la que todavía los paneles multigenéticos no eran una práctica diaria, aunque ya los nombrábamos y los teníamos cerca. Y hay algunos materiales que hemos hecho recientemente y que me gustaría compartirles. Básicamente son 3. Uno tiene que ver con un consenso que hicimos sobre estudios moleculares, informes de estudios moleculares en cáncer hereditario, y ese fue un consenso muy importante porque lo hicimos entre los laboratorios y los médicos de RACAP, y nos pusimos de acuerdo en cómo tiene que ser un informe de laboratorio para que le sirva para el médico, y ahora les voy a contar un poco más los detalles. Otro es el protocolo que habla sobre cómo se usan y se indican los paneles multigenéticos en nuestro país. Y después hay 2 materiales recientes que tienen que ver con la pandemia, que justo ahora los estamos actualizando, y uno de esos materiales fue el que nos dio pie para iniciar este proyecto de telemedicina que también les voy a contar. El material que tienen ahí en el medio, que habla sobre terapia de reemplazo hormonal en pacientes BRCA mutadas que han hecho oophorectomía profiláctica, reductora de riesgo, es un material interesante porque lo hicimos en conjunto con 10 sociedades médicas y usamos revisión basada en la evidencia con estrategia de Gray de valoración, y la verdad es que es un material bastante valioso. Creo que salió una publicación hace poco, Dolo, sobre terapia de reemplazo hormonal reciente, unas recomendaciones o nueva evidencia que tendríamos que revisar. Ahora me voy por una rama, a ver si cambia en algo el consenso de terapia de reemplazo en BRCA mutada. Ya lo enviamos, Lina, y como contarles un poco a los chicos, nosotros en el Rojo también somos parte de la red, y parte de la red es discutir estas cosas. Entonces ya hemos como enviado entre todos para empezar a leer, y la idea es presentarlo en el Ateneo de la red, los Ateneos que se hacen mensuales para discutir. Excelente. Parte del gran valor que tiene la red, estos Ateneos donde discutimos, donde nos enseñamos, donde tenemos puntos de vista diferentes, muchos profesionales. Realmente la red nos ayuda a seguir y a crecer. Así es, esa es la idea. Lina, y también te quería contar, todo este material que estás contando a los chicos, para que ellos sepan, porque ahí preguntan, está en el aula virtual, el link a la web, todo en el Ministerio de Salud. Bien, les cuento cómo hicimos el protocolo. Fue interesante. Lo que hicimos fue enviar un cuestionario a todos los médicos de la red, preguntándoles muy detalladamente cómo usaban los paneles multigenéticos, si tenían acceso a los paneles, qué criterios usaban, digamos, un protocolo basado en recomendaciones actuales de uso de paneles multigenéticos, que en el 2019, cuando lo hicimos, no había tantas oficiales, en nuestro país ninguna, por supuesto, y entonces, a raíz de ese cuestionario, recibimos los resultados, y en una reunión anual de la red, que las hacemos todos los años a fin de año, discutimos un borrador de proyecto, de documento, que iba a ser este protocolo de uso de indicaciones de paneles multigenéticos, y pudimos consensuar entre todos qué era lo que los médicos en Argentina hacen con los paneles multigenéticos y qué era lo que deberíamos hacer, ¿no? Más allá de lo que hacíamos. Y entonces nos pusimos de acuerdo
en los objetivos del documento, nos pusimos de acuerdo en cómo tenía que ser solicitado un panel multigenético, cómo teníamos que explicarle a los pacientes en el contexto de una consulta de asesoramiento lo que íbamos a hacer, cuáles eran los contenidos mínimos que había que explicarle a un paciente cuando pedíamos un panel multigenético, porque la realidad nos muestra que antes de los paneles multigenéticos nos pasábamos una larga consulta de 40 minutos explicándole al paciente un síndrome que le íbamos a pedir en un estudio. Y ahora le vamos a pedir un panel de 30 y nuestra consulta dura lo mismo. Y no le podemos llenar al paciente la cabeza de información sobre los 10 síndromes que van a estar incluidos en el panel. Entonces, el asesoramiento ha cambiado con el tiempo. Y ahora explicamos mucho menos información que antes. Pero la que explicamos no puede dejar de estar, porque es muy importante que el paciente entienda cuáles son las implicancias a las que se expone ante un panel multigenético. Entonces nos pusimos de acuerdo en estas implicancias y en los contenidos que mínimamente hay que explicarle al paciente. Y nos pusimos de acuerdo a qué pacientes le podíamos pedir un panel multigenético y a qué pacientes no hacía falta tanto. Es decir, que buscamos algunos criterios que nos permitieron decir, bueno, este paciente merece un panel multigenético. Y una vez que pedimos el panel, ¿cuáles son los genes mínimos que consideramos indispensables para evaluar a un paciente con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer colorectal, que son las 3 patologías más prevalentes de RACAP? Recuerdan que lo vimos. Y entonces definimos cuáles son esos genes y si esos genes se pueden pedir todos juntos o si hay alguno que hay que agregar o sacar dependiendo si hay un fenotipo muy sospechoso, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 1. Nosotros sabemos que la neurofibromatosis tipo 1 es un factor de riesgo para cáncer de mama, pero también sabemos que es un cuadro genético con penetrancia completa y con una manifestación dermatológica evidente, y no todas las pacientes incluimos el NF1 en un panel para cáncer de mama. Entonces, bueno, hay algunos genes que se pueden agregar o sacar dependiendo de la sospecha clínica. Y también es muy importante cuando uno pide un panel multigenético estar seguro de que el laboratorio lo hace bien, de que siga ciertas técnicas, de que tenga ciertas especificaciones, de que no cualquier laboratorio puede hacer un panel multigenético, tiene que tener cierto expertise y debemos poder contactarnos con el laboratorio, hacer preguntas, hablar sobre la determinación en sí. Todo esto está incluido en el protocolo de paneles multigenéticos y para nosotros es muy valioso. ¿Por qué? Porque también es un documento al que podemos ir cuando queremos reclamar algo o pedir algo o decir, bueno, acá está el documento oficial de RACAP que dice que los paneles multigenéticos tienen que ser así. Y entonces, en este documento me puedo basar para solicitar un panel multigenético a un paciente con una determinada cobertura de salud, por ejemplo. Y poner que en el protocolo de RACAP dice que este paciente tiene indicación de un panel multigenético. Y entonces empezar a darle fortaleza al material que nosotros mismos generamos en el sistema de salud local, cosas que habitualmente siempre referimos a guías internacionales y a ámbitos que son tan ajenos para los decisores de salud que nunca son relevantes. Bien. Esto es el documento que les contaba que hicimos de revisión sistemática con panel de expertos y evaluación de evidencia al respecto de las pacientes BRCA mutadas y 10 sociedades. Es un gran logro porque hicimos un documento que surgió de preguntarle a 10 sociedades involucradas en la temática si querían participar. Cada sociedad envió 2 expertos que seleccionó y esos expertos se juntaron un día en un workshop de mediodía a trabajar sobre un documento que previamente había sido esbozado de acuerdo al nivel de evidencia científica sobre 3 preguntas que intervenían la temática de las mujeres menopáusicas precozmente por oforectomía reductora de riesgo, portadoras de mutaciones, y si la terapia de reemplazo hormonal hasta qué punto era aceptable en este grupo de pacientes o no. Este documento, a partir de la participación de todas las sociedades, idealmente debería haber sido utilizado por todas esas sociedades como un documento de referencia, y esta es la manera correcta de ir implementando normativa. Cuando uno da participación a las distintas entidades, a partir de ahí las entidades se apropian del producto y pueden ir implementando la normativa. Si uno viene desde arriba con esta es lo que tenés que hacer, lo más probable es que nadie nos dé bola en ese sentido. Qué mal hablada que
estoy, ¿no? Perdón, yo me desconcentro y hablo así como muy relajadamente. Estamos relajados, Lina. Otra de las iniciativas que tenemos en el programa y que es una de las iniciativas con mayor potencial es lo que nosotros conocemos como CITER, o Sistema de Información de Tumores Hereditarios. CITER es una base de datos de variantes en cáncer hereditario que son los resultados de los estudios genéticos que los médicos de RACAF reciben de sus pacientes. Cualquier laboratorio donde se hayan hecho reciben un resultado y ese resultado lo ponemos todos juntos en una base de datos única, que es libre, que es pública, que si ustedes ponen en Google CITER les va a aparecer. La plataforma en la que albergamos esta base se llama LOG, es una plataforma que alberga muchas bases de información genética en todo el mundo, en distintos grupos, algunos enormes, otros muy pequeños, y CITER tiene distintos objetivos y utilidades. A la gran mayoría de estos ya le hemos sacado el jugo con escasos 3 años de funcionamiento de CITER y nos queda un montón todavía por hacer. La primera importancia que tenemos es que, o lo primero importante a decir es que en CITER hay información genómica, pero no tenemos información de identificación de pacientes, es decir, no es un registro clínico, es una base de datos genómica. Es como cuando buscamos información en ClinVar, encontramos ahí una información genómica que alguien depositó con algunas características, a veces más, a veces menos, eso se puede customizar. Y esa información genómica se va juntando y va formando un background que refleja la casuística genómica de esa población. Pero no tenemos una forma de identificar a esos pacientes. Lo que sí tenemos es el médico que envió este resultado y el médico tiene toda la forma de identificar a ese paciente. Entonces, nosotros hacemos una anonimización que le permite al médico que reporta saber cuál es su paciente cuando mira CITER y después descarga sus datos para tratar de tener sus datos genómicos todos juntos en una base. Vamos a ir viendo este detalle. Otra cosa que nos permite y que es re importante es que nosotros recibimos el informe del laboratorio de ese médico, el que el médico recibió. Ese informe no nos da ningún dato del paciente porque está anonimizado sistemáticamente como nosotros le pedimos al médico que lo haga, pero el informe del laboratorio lo podemos ver por completo. Y entonces nos permite darnos cuenta cómo informan cada laboratorio, qué errores cometen, cuándo hay un informe incompleto, cuándo hay una mutación mal nomenclada, cuándo hay una información importante que falta, si el informe está de acuerdo al consenso, a lo que dicen los consensos que hay que hacer con los informes o no. Y esto nos permite empezar a intervenir sobre el sistema para detectar errores o faltas de información que después redundan en mejorías. Y entonces esto lo hemos ido haciendo a lo largo de los años. Ahora les voy a mostrar cómo. CITER implica que los médicos nos manden estos reportes anonimizados, nosotros los revisamos, hacemos una curaduría de las variantes y volvemos a cargarlos a CITER con otro código, es decir que tiene 2 anonimizaciones. Nosotros conocemos el código que generó el médico sabe el código que le dio a su paciente, y en CITER, que es lo que va a ver todo el mundo, hay un tercer código que nosotros podemos, que la plataforma nos da cuando metemos el paciente. Esto es CITER hoy. Hoy CITER tiene 43 nodos que mandan información, 38 profesionales que nos han mandado informes a lo largo de estos 3 años. En el 2017 se inició CITER como un proyecto piloto pequeño y fue creciendo. Hay 1.450 pacientes que tienen estudios moleculares cargados, hay 8.597 variantes diferentes y 1.100 casi variantes únicas, o sea que están 1.100 variantes diferentes en CITER. El 75% de los pacientes ingresados a CITER son casos índices adecuados, es decir, pacientes con diagnóstico de cáncer. Hay un 9% que son familiares sanos con antecedentes de cáncer y hay un 16% que son familiares de familias ya identificadas con un síndrome hereditario, es decir, mutaciones familiares. ¿Qué más podemos saber? Podemos saber que los estudios moleculares provienen de 57 laboratorios diferentes, algunos son del exterior, otros son nacionales.
podemos saber que hay 86 genes cargados en CITER, 71 tienen variantes y 15 no. Y también podemos saber qué tipos de estudios moleculares nos mandan los médicos. Esto es de hace un año, les diría casi un año, esta apreciación de la prevalencia de la torta. Fíjense que un tercio de los estudios moleculares cargados hasta septiembre 2020 son paneles multigenéticos de más de un síndrome. Y empezamos el primer análisis de CITER en el 2018 con 9% de paneles multigenéticos cargados. Es decir, que vemos cómo rápidamente eso ha ido creciendo. Este año va a ser mucho más. Tenemos una gran cantidad de estudios, que son los estudios que fueron mandando desde el 2017 hasta ahora, que pertenecen a estudios estudios de NGS, pero síndrome específico. Por ejemplo, Lynch, APC, BRCA1 y BRCA2. Es decir, estudios que no involucran más de un síndrome. Y después hay un 12% que son mutaciones familiares. Fíjense, estas son las variantes patogénicas y probablemente patogénicas que están cargadas en CITER hoy día. Claramente tienen una predominancia de BRCA1 y BRCA2 porque eso está relacionado con los médicos que están aportando, que pertenecen más a centros que ven pacientes con cáncer de mama y ovario. Nos falta representatividad de centros que ven más colon y gastrointestinal u otras patologías. Es interesante que veamos la gran mayoría de variantes que son benignas, como pasa en todos los paneles multigenéticos, que recibimos un montón de variantes benignas y que la mayoría no tienen implicancia clínica, y hay un buen porcentaje también de variantes de significado incierto, o variantes que no están en una categoría definitiva, variantes probablemente benignas o probablemente patogénicas, que son una minoría como en todos los reportes. ¿Cómo funciona CITER? El médico recibe un informe, el informe lo anonimiza desde el punto de vista de los datos del paciente, le agrega un código especial que tiene 4 componentes, que nosotros lo diseñamos, donde está, en ese código se puede determinar la institución que está reportando, el médico que está reportando, el número de caso de ese paciente y el tipo de caso, si es caso índice adecuado, mutación familiar o caso índice inadecuado. Le agrega la etnia a ese informe, le saca una foto con el celular y nos lo manda. Y ese informe es recepcionado por nosotros, se revisa que el código sea correcto, que la información sea correcta, que el informe del laboratorio esté completo. Ese informe, si cumple los pasos necesarios para ser cargado a CITER, avanza en el algoritmo, y si no cumple, vuelve al médico con un pedido de hay que poner bien el código, no está completo el informe, faltan hojas, no se entiende tal cosa. Cuando el informe avanza y puede ser cargado, pasa a la segunda fase, que es ver si ese informe de laboratorio es un informe que cumple con los requisitos mínimos para un informe de estudio molecular. Ese es el consenso que hicimos. Ahora les voy a contar más detalles. Si el informe no cumple, nos comunicamos con el laboratorio del informe, le decimos que hemos recibido un informe de un paciente anónimo hecho por su laboratorio y que su informe no cumple requisitos mínimos para ser considerado un informe útil de biología molecular en cáncer hereditario. Es decir, que a partir del funcionamiento de CITER, los laboratorios se empezaron a enterar de que había alguien que miraba sus informes, y que si los informes no estaban bien o no estaban completos, los llamaba y les decía: el informe le falta un detallito que le debería agregar. Esto hizo que los laboratorios empezaran a mejorar sus informes porque nosotros los estábamos revisando. Y entonces eso es importante. Cada vez que ingresa un laboratorio que no está incluido en el Censo Nacional de Recursos, nosotros comunicamos al Pablo Calfayán, que es el que trabaja con nosotros en el PROCAFA y que es el coordinador del Censo de Recursos, para que se contacte el PROCAFA con ese laboratorio y lo cense y lo incluya en el Censo Nacional. Entonces CITER va alimentando el Censo Nacional de Recursos, porque cada vez que aparece un nuevo prestador, hacemos que sea incluido en el censo. A partir de ahí, si el informe progresa,
revisamos variante por variante que está incluida en este informe, revisamos que esté bien nomenclada, revisamos que esté bien clasificada clínicamente, la buscamos en bases de datos, buscamos bibliografía, nos fijamos si el laboratorio le dio una clasificación adecuada y la cargamos en CITER. La cargamos con la clasificación funcional del laboratorio y con la clasificación funcional del PROCAFA o de la que la hemos sacado de la revisión o curaduría de cada variante. Y queda cargada en CITER para la vista de cualquiera que quiera buscar variantes en Argentina en cáncer hereditario, puede meterse en CITER y encontrar lo que hay. Cada 6 meses o una vez por año, dependiendo de los recursos, hacemos revisión de todas las variantes que no son definitivas, o las probablemente benignas, las BUS, las probablemente patogénicas y todas las variantes noveles, es decir, aquellas que solo hemos encontrado nosotros y no están en ningún otro reporte más del mundo, y las revisamos todos los años para ver si va cambiando su categorización. Cuando alguna de estas variantes cambia de categoría, le avisamos al médico y al laboratorio para que los dos tengan conocimiento de que esa variante cambió de categoría. Y así funciona CITER. Les muestro entonces esto que fue el consenso de informes. Lo hicimos porque nos dimos cuenta en el primer año de funcionamiento de CITER, solo con 400 estudios, la gran mayoría de NGS, que había un montón de discrepancias, había deficiencias, errores, incongruencias, cada uno informaba lo que quería, los laboratorios no eran uniformes, a algunos le faltaba decir si la variante era heterocigota u homocigota, no era coherente el C punto con el P punto de la nomenclatura, es decir, muchos de los informes que recibíamos no le servían al médico para hacer asesoramiento genético, porque no podía interpretar ese resultado. Entonces, lo que hicimos fue hacer una encuesta a los médicos y a los laboratorios, a todos los laboratorios que teníamos incluidos en el censo y que teníamos incluidos en CITER, y a todos los médicos de RACA. Hicimos una encuesta detallada sobre cada parte del informe molecular de un laboratorio, si era indispensable o no para la práctica clínica. Le preguntamos a los médicos si usaban esos componentes y con qué magnitud le parecía indispensable, y a los laboratorios, y de acuerdo a esas dos encuestas elaboramos un documento que decía todos los componentes de un informe que no había ninguna duda que tenían que estar, porque tanto los médicos como los laboratorios estaban de acuerdo que eran indispensables, divididos en todas estas secciones que les muestro acá: datos identificatorios del laboratorio del paciente, la muestra, la nomenclatura de las mutaciones, cómo se buscan y clasifican variantes, qué se hace con los hallazgos incidentales, cuáles son las especificaciones técnicas que deberían figurar. Todo en lo que laboratorios y médicos estaban de acuerdo indudablemente lo pusimos en un borrador. Y con todo lo que no estaban de acuerdo lo juntamos a los dos en una reunión anual de RACAF, en la que vinieron 20 laboratorios y todos los médicos de RACAF, y discutimos entre los dos grupos qué era lo que íbamos a dejar finalmente reflejado en el consenso, y eso derivó en este documento que es público, que es libre, y donde dice cuál es el informe de laboratorio ideal que deberíamos tener cuando un laboratorio informa un estudio de cáncer hereditario. Esta es una herramienta que también sirve mucho, porque a nosotros nos sirve para poder evaluar a los laboratorios, para decirle: usted no está cumpliendo con este consenso mínimo de informes. Y los laboratorios empiezan entonces a completar mejor sus informes. Y después revisamos las variantes. Este es el proceso de reclasificación, no les voy a contar, es arduo, implica revisar cada una de las variantes conflictivas, ver si cambiaron, y solo les muestro este dato, que es que cuando una variante cambió su recategorización, en CITER aparece teñida de rosa. Entonces, si uno busca esa variante, va a aparecer la variante todas las veces que fue reportada, y una de las veces va a estar en rosa y va a decir reclasificada octubre 2020, reclasificada noviembre 2019. Eso significa que esa clasificación, la que figura en esa fila, es la última clasificación funcional de la variante, la que debemos mirar para saber cuál es la clasificación última que se reclasificó. Y así hicimos esta revisión a fines del año pasado. Esto es para mostrarles nada más. Nuestra base de datos de variantes conflictivas a revisar fue creciendo desde 30 variantes en el 2017 a 523 ahora. Es decir, que a fines del año pasado tuvimos que revisar
523 variantes conflictivas de la base de datos, en 40 genes accionables, es decir, cuyo impacto clínico sería importante si la variante cambiara su magnitud, y revisamos, como les dije, todas las que son 2, 3, 4 y noveles. Las benignas y las mutaciones constatadas no las revisamos. 437 variantes tuvieron revisión activa y 86 tuvieron categorización definitiva después de esa revisión. Estos son los genes que tenían variantes que fueron reclasificadas, los genes que están en esa base de variantes conflictivas. Estas son las clasificaciones definitivas que tuvieron esas 86 variantes, cuántas pasaron a benignas y cuántas a patogénicas en cada gen, y cada uno de esos cambios fue o será, porque estamos en proceso de eso, avisado a médico y laboratorio para que lo tengan presente. Estos son ejemplos puntuales de cómo lo que dije que se ven en rosa, no me voy a detener para darle ejemplos sobre esto. Esta diapo me parece importante porque marca lo que hemos hecho con CITER en el tiempo. Empezamos en el 2017 recibiendo informes y fuimos creciendo. Durante un par de veces se interrumpió la curaduría y la carga de datos porque no teníamos personal que lo hiciera. Después pudimos retomar hasta en septiembre, octubre de 2020 que se interrumpió la carga de datos. Los médicos, algunos siguieron mandando informes, y a partir de ahora hemos conseguido a alguien que va a cargar todos los informes que están a la espera y los que van a llegar por este año. Esto es un mail que mandamos hoy a la red diciéndoles: conseguimos, quien cargue los datos, manden todos los reportes que quieran porque los vamos a cargar ahora. A lo largo de esto pudimos hacer el consenso sobre informe de estudios gracias a los reportes que detectamos. Pudimos ponernos a alimentar el Censo Nacional de Recursos con los reportes que recibimos. Nos pusimos de acuerdo en los paneles cuando vimos los paneles que usamos, y esto del consenso de informes nos permite empezar a evaluar los laboratorios. Este es un proyecto que tuvimos que poner en pausa por falta de recursos, que es evaluar cuánto los laboratorios se adhieren al consenso de informes. Es decir, componente por componente de ese consenso, cuáles están incluidos o no están incluidos en cada informe de cada laboratorio. Y eso eventualmente nos va a conducir a una etiqueta de calidad, que es lo que queremos lograr. CITER en el futuro, como nosotros lo visualizamos, sería que los informes provengan de todos los médicos de RACAF. Tengo que mover, porque no veo. Tratar de mejorar el proceso nuestro de curaduría. Nosotros tenemos experiencia en curaduría de variantes, pero nos falta en el equipo una pata enorme que tenga que ver con el aspecto técnico de laboratorio, de curaduría bioinformática y de modelos de predicción in silico y cosas que los médicos que no hacemos molecular de mesada nos cuesta más manejar. Es un proyecto que podríamos mejorar incluso con grupos colaborativos a nivel regional, tener un equipo de curaduría de variantes que haga esto para más de una institución, para más de un país. Es un proyecto grande, nos lo presentamos para financiar en la Comunidad Europea hace algunos años y no funcionó, y ahora estamos atravesando esta pandemia que espero nos dé libertad. Pero la idea que tenemos con el proyecto es justamente poder seguir ampliando a incluir en los informes información somática, que es parte de lo que nos va a faltar ahora, porque ya estamos viendo cómo se incluye lo somático y lo germinal en nuestro trabajo todo el tiempo. Poder actualizar el protocolo de paneles en el caso de que haya más genes que se incorporen y haya nuevas patologías a tener en cuenta. Poder derivar a tener una etiqueta de calidad y acreditar laboratorios para que hagan estudios moleculares en cáncer hereditario, y eventualmente juntar la información genómica del CITER, incorporar en la plataforma datos clínicos que los médicos puedan recabar y llegar a tener a partir de esto un registro nacional. Esto sería como el esqueleto de lo que nos gustaría llegar a lograr en el mundo ideal en el que tuviéramos recursos para hacer todo lo que nos gusta, ¿no? Bien, hasta acá terminó más o menos la parte más importante y grosera del programa. Ahora me falta contarles cómo impactó la pandemia en nuestro trabajo y qué iniciativas se han desprendido de la pandemia. Esto van a ser los últimos 15 minutos. No sé, Dolo,
Lina, quiero decir, comentario o algo que quieras hacer ahora, podemos hacer una pequeña pausita. si querés hacer una pausita, Lina, aparte, toma tu agua. Tenemos varias preguntas, algunas cosas específicas de lo que fuiste contando. Si querés, podemos responder esas preguntas, que hay algunas cosas básicas que está bueno que cuentes. Y después podemos proseguir, si te parece, con la parte final. Ningún problema, vamos. Buenísimo, buenísimo. Yo te dejo ahí, que yo sé que te gusta leer a vos las preguntas, así que ahí... ¿Vos estuviste leyendo ya algunas? Contame, así no tengo que leer yo todo. Bueno, nos preguntaban si esta base de datos es una base pública, o para que le cuentes que la tenemos. Sí, la base, digamos, CITER es una base pública. Ustedes ponen CITER en Google y aparece, y ahí pueden buscar todas las variantes que están en CITER. Después cada médico, si quiere tener sus variantes, las que están en CITER, por ejemplo, para no tener que estar alimentando un Excel con variantes genómicas aparte, manda los reportes a CITER, después se mete con un usuario y contraseña y descarga todas sus variantes que él mandó a un Excel para tenerlas listas y no tener que tipearlas. Eso es una ventaja de cada médico. Claro, totalmente. Verónica nos pregunta quién puede cargar en CITER. ¿Quiénes son los médicos autorizados para cargar en CITER? Los médicos no cargan en CITER. Los médicos nos mandan a nosotros el informe de resultados de sus pacientes y nosotros cargamos en CITER cada una de las variantes. Esto tiene que ver con que nosotros, antes de cargar en CITER variantes, hacemos una revisión, curaduría, y todo el proceso que les mostré lo hacemos nosotros. Entonces, cuando el informe está revisado, las variantes están curadas y todo es información correcta, lo cargamos a CITER. O sea que nosotros tenemos una persona que tiene conocimiento de biología, nomenclatura, genética, y que puede interpretar un informe de laboratorio, que carga a CITER, que conoce la plataforma y que ingresa estudio por estudio a la plataforma. Cualquier médico de Argentina que quiera enviar los datos a la red. Cualquier médico de RACAF que forme parte de RACAF, que no es solamente que nos mande los datos, sino que tiene que ser un médico que esté entrenado en asesoramiento genético, que tenga un consultorio de asesoramiento genético, que forme parte de nuestra red, que participe de los ateneos, que tenga lo que implica el trabajo colaborativo de RACAF, puede mandar sus informes a CITER. Sí. Bien. Emanuel nos pregunta, respecto a los laboratorios, yo sé que vos estás trabajando en esto de la calidad de los laboratorios. En este momento no hay normas ISO ni normas IRAM respecto a los laboratorios. No, la verdad es que, a ver, existen normativas de habilitación de laboratorios, existen normativas de validación de tecnologías y puesta a punto de tecnología, pero específicamente hablando, algo que evalúe cuán creíble o confiable es mi dato molecular, más allá de que yo tenga el aparato correcto y el aparato funcione bien y esté calibrado y mi laboratorio no tenga contaminación y que yo lo haga en un lugar adecuado, digamos, con cuánta calidad yo hago el análisis bioinformático de esa muestra, no hay normativas que puedan regular eso, hoy en nuestro país al menos. Por eso es tan difícil desarrollar una etiqueta de calidad. Bien, bien. Lina, vos nos contabas que solo los médicos pueden hacer asesoramiento genético a pacientes aquí en Argentina. Nos pregunta Emanuel respecto a los licenciados en genética, ¿ellos pueden dar consultoría o no? No, los licenciados en genética no pueden ver pacientes, pueden formar parte de equipos multidisciplinarios donde los pacientes se vean, por supuesto, pueden formar parte de un equipo, de un laboratorio de biología molecular, llevar bases de datos, ayudar en los registros, recabar información, pero la consulta con el paciente, la decisión de qué estudio pedir, la interpretación final del resultado la hace un médico. Bien. En los cursos virtuales, Lina, de asesoramiento genético, nos preguntan desde Chile, ¿tienen que ser médicos también o, por ejemplo, enfermeros de Chile, que en Chile son genetic counselor? En Argentina, en nuestro curso son solo médicos, porque no hay genetic counselors acá habilitados para ver pacientes. Perfecto, perfecto. Bien, sigamos, Lina, después hay otras preguntas más específicas que vamos a ir respondiendo. Muy bien. Todo esto se paró en el 2020 con la pandemia y nos dimos cuenta que no teníamos becarios y que estas iniciativas, muchas de ellas, iban a quedar paradas por un tiempo. Y entonces lo que primero hicimos fue, entre 1 y 2 meses de iniciado la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, hicimos una encuesta para ver los médicos de RACAF
cómo estaban trabajando, si estaban trabajando, cómo los había afectado la pandemia, y encontramos datos bastante interesantes, como por ejemplo que el 95% de los consultorios de asesoramiento en oncología de la red habían afectado su funcionamiento, y que había un 60% de los consultorios que no estaban funcionando, o sea, estaban cerrados. Y eso tenía que ver con que la institución canceló la atención ambulatoria, o con que los médicos no tenían tenían imposibilidad de asistir porque se tenían que quedar en casa, eran individuos de riesgo, cuidaban familiares. Esto redundó en una situación de caos donde nadie sabía, como pasó en todos lados, por supuesto, donde nadie sabía cómo proceder, cuáles eran las consultas que se podrían llegar a seguir viendo, cuáles eran las que no, si realmente se tenía que frenar la consulta de asesoramiento o no. ¿Qué hacíamos con un paciente con poliposis colónica que tenía que hacerse colonoscopías todos los años y de repente no estaban haciendo? Y bueno, son 2 meses más, 3 meses más, pasó un año y tenemos a los pacientes con poliposis sin hacerse la colonoscopía, o pacientes con alto riesgo de cáncer de mama que no se habían hecho resonancia magnética desde hace 2 años. Y no había guías que dijera cómo había que actuar. La mayor parte de las instituciones que tenían guías eran, o una normativa institucional, eran instituciones privadas, y entonces empezamos a trabajar en desarrollar unas recomendaciones de asesoramiento genético en pandemia para que todos pudieran por lo menos tener un marco normativo. También nos dimos cuenta que casi la mitad de los médicos habían sido reasignados a tareas que no tenían que ver con el AGO, tareas que tenían que ver con COVID, con la pandemia, ¿no? Y entonces salieron estas pautas de manejo de consultas, que no se las voy a mostrar ahora porque son completamente accesibles y están, tal vez las podamos poner también, Dolores, entre el material a disposición, pero están publicadas por el Ministerio de Salud a disposición, que dicen cuáles serían las consultas urgentes, cuáles son los criterios para priorizar una consulta, a qué paciente no podemos dejar de ver, a qué paciente le tenemos que entregar un resultado molecular, lo tenemos que ver para entregar y explicárselo, cuáles son las indicaciones para ver un paciente, cómo hacemos con los pacientes de alto riesgo, cómo los seguimos, cuánto demoramos el screening. Y todo eso son recomendaciones que fueron saliendo. Algo interesante que salió en la encuesta es que el 65% de los médicos que hacían consultas, porque había un 40% que tenía el consultorio suspendido, pero el 65% de los médicos que hacían consultas no presenciales. Y entonces se estaban comunicando con sus pacientes por distintas plataformas. Muchos más en el ámbito privado que en el ámbito público. En el ámbito público tenían suspendidas mucha más proporción de consultas, pero las diferentes formas de comunicación no presencial tenían que ver con el teléfono, videollamadas, plataformas comerciales. Pocos tenían una plataforma institucional dedicada específicamente a eso, y era todo de un manejo artesanal y bastante caótico. Esto dio origen entonces a esto que es el proyecto Telemedicina, en el cual se nos ocurrió indagar un poco hasta ver hasta qué punto podíamos juntar estas dos cosas que estaban pasando, que es que no podíamos entrenar a los médicos en asesoramiento genético porque no podían venir a entrenarse con las becas, y muchos de los médicos estaban viendo a los pacientes a distancia, y entonces dijimos, bueno, por ahí podemos ver a los pacientes a distancia, los médicos que sabemos cómo hacerlo, y que el paciente esté del otro lado con un médico que se está entrenando y que al mismo tiempo está aprendiendo de cómo nosotros lo hacemos. Y ese es nuestro proyecto Telemedicina, que se basa en evidencia que está bastante clara y ordenada hoy en día. La telemedicina en asesoramiento genético en oncología se hace muchos años, digamos, es una práctica habitual en un montón de lugares. Yo me acuerdo, yo fui al Memorial en el 2007 y ahí había una consulta que era una tarde para consultas a distancia. El Memorial tenía un consultorio de asesoramiento genético en oncología que estaba en el edificio, pero los pacientes eran de un distrito del interior rural que no tenía médico a cargo. Y el paciente estaba de aquel lado con un genetic counselor, y acá estaba el médico haciendo la consulta a través de la televisión, ¿cómo es? Teleconsulta. Sí, teleconsulta. Entonces, eso es la telemedicina, es la entrega de algo a distancia por un profesional entrenado.
Esto permite varias cosas que ya están escritas en un montón de evidencia: mejorar el acceso a lugares que no tienen recursos, hacer que los pacientes no se tengan que trasladar, no satura el sistema de salud, ahorra tiempos, ahorra costos, pero solo se puede dar en especialidades donde el examen físico no es determinante. Evidentemente, si yo tengo que hacer la auscultación respiratorio-cardiológica de un paciente, revisar un abdomen o curar una herida, no puedo hacer telemedicina. Pero en el asesoramiento genético en oncología, donde la gran mayoría de las consultas no tienen que ver con el examen físico, podemos hacerlo. Y los modelos alternativos de asesoramiento que hay descritos son varios y todos han demostrado ciertas ventajas: la videoconferencia en tiempo real, la comunicación telefónica, consultas diferidas, materiales complementarios. En general, todo esto se usa en forma combinada para lograr un paquete que ayude a ese paciente. Hay mucha evidencia de telemedicina en cáncer, de telemedicina en asesoramiento genético en cáncer, y toda ha demostrado que tienen niveles de satisfacción similares a una consulta presencial, el conocimiento del paciente es el mismo, el distrés a corto plazo es similar, disminuye la ansiedad y el temor, y es comparable todos estos parámetros con una entrevista en persona. También tiene contras, que el lenguaje no verbal se pierde porque no estamos percibiendo al paciente, que la construcción de la relación médico-paciente es más débil, por supuesto, pero piensen tal vez que en ese sentido los que hacemos asesoramiento genético no vemos a nuestros pacientes más de 2 o 3 veces. En general, en 2 o 3 veces resolvemos el caso y no lo volvemos a ver los que no hacemos seguimiento. Si yo soy mastólogo, hago asesoramiento genético y a las pacientes de alto riesgo las sigo yo, ahí tengo una relación médico-paciente más larga. Pero los que hacemos asesoramiento genético y el paciente se sigue en el sistema de salud, esos vemos a los pacientes 2 o 3 veces. Y después hay algunas dudas que todavía no se saben en relación a al telegenetics, que tiene que ver con el distrés a largo plazo, con cuánto los pacientes se adhieren a las recomendaciones cuando las consultas las recibieron a distancia, con la implementación adecuada, porque esto todo requiere una estructura física de comunicación que muchas veces no está. Y la seguridad informática, ninguna duda, es un tema interesante que todavía no ha sido directamente evaluado en esta temática. El COVID estalló las publicaciones de telemedicina a partir de la era COVID en todo el mundo. Es decir, la atención del paciente ambulatorio se pasó a la telemedicina, no solo en cáncer, en asesoramiento genético en cáncer, sino en múltiples áreas. Es decir, que gracias a la pandemia empezaron a haber evidencia mucho más disponible de que era efectiva la telemedicina, que mejoraba el acceso, que ahorraba tiempos, todo lo que hablamos recién. Y entonces este es el proyecto que tenemos. Nosotros tenemos una realidad de base, que es que la red no cubre todo el país, que la red y el Procafa tenemos experiencia docente de capacitar profesionales de hace 10 años en asesoramiento genético, y que el COVID nos impide seguir capacitando presencialmente a nuestros médicos. Tenemos una ley en Argentina que habilita el teletrabajo y lo promueve a partir de la pandemia. Y entonces todo eso nos permitió diseñar este proyecto, que es transferir conocimientos a distancia a un médico al mismo tiempo que estamos haciendo una consulta de asesoramiento de un paciente que está a distancia también con ese médico en formación. Entonces existe capacitación y asistencia simultáneamente. Nosotros lo haríamos principalmente en aquellas jurisdicciones o provincias donde no tenemos un consultorio de la red, porque ese es el objetivo, poder ampliar la red, y nos permitiría implementar nuevos consultorios. Este sería un acuerdo que haríamos entre el Procafa y esa institución donde ese médico trabaja, para que habiliten un consultorio de asesoramiento en el cual ese médico se va a capacitar durante un tiempo determinado, viendo pacientes de su lugar local, pero con un médico de este lado que hace la consulta junto con ese médico que se está capacitando. Y entonces lo diseñamos de esta manera: de un lado está el paciente con el médico en formación, del otro lado está el médico capacitador, que se llama médico teleinstructor en el proyecto. El médico que se está capacitando con el paciente se encuentran en un centro donde no hay asesoramiento genético oncológico, en una jurisdicción donde no hay un nodo de la red RACAP,
y el médico que se está capacitando lo va a acompañar al paciente, va a recabar la información, va a ayudarle con los trámites del estudio genético, va a explicarle lo que sea necesario, pero en el otro lado de la pantalla va a haber un médico que va a ser el que va a llevar adelante la consulta de asesoramiento, que va a supervisar, que va a asistir, que va a tomar las decisiones y que va a explicar al paciente los puntos importantes. Esto va a empezar a ser desarrollado con una duración de entre 4 y 6 meses, dependiendo la casuística de la institución y la temática. Asumimos que va a haber un consultorio de asesoramiento una vez por semana, de 3 o 4 horas, 3 o 4 pacientes, y a lo largo de 4 a 6 meses ese médico se va a ir capacitando, por supuesto que con monitoreo evaluativo, tanto nuestro como del médico teleinstructor, hasta que en algún momento la capacitación termina y ese médico continúa con el asesoramiento en el consultorio solo, como los médicos ahora, que tenemos la red, los foros, lo que discutimos en Ateneo, la posibilidad de consultar casos, pero la consulta la llevaría adelante en forma independiente. A partir del final de la capacitación, ese médico quedaría siendo un nodo más de RACAF en un lugar donde antes no había asesoramiento genético. Y este acuerdo es un acuerdo en el cual la institución que va a tener el consultorio de asesoramiento, como está creciendo, como está capacitando a ese médico, le va a pagar a ese médico las consultas que vea de esos pacientes como parte de su práctica. Y el INC, desde el PROCAFA, le va a pagar al médico teleinstructor los honorarios docentes por ese tiempo que invierte en hacer las consultas de capacitación. Entonces, es un acuerdo mutuo en el cual todos nos vemos beneficiados. Este proyecto empezó en este primer semestre con la provincia de Corrientes, que ganó una asistencia financiera del INC, un proyecto de investigación para implementar un consultorio genético a partir de telemedicina, y ahora pobres la están sufriendo porque las consultas están frenadas en Corrientes por la pandemia. Entonces estamos viendo de qué manera podemos capacitarlos sin que estén los pacientes ahí. Vamos a ver si podemos ayudarlos en eso, estamos trabajando y tenemos 3 instituciones y nodos esperando a ver si podemos empezar cuando esto afloje para el segundo semestre del 2021. De esos 3 son 2 provincias nuevas que no tienen nodo RACAF. Es decir, que si pudiéramos concretar esto este año, o a más tardar primer semestre de 2022, RACAF en vez de 12 tendría 15 provincias en menos de un año, con nodos RACAF activos por capacitación que logramos hacer con telemedicina. Este proyecto es muy promisorio porque no solo involucra a los cánceres hereditarios y al asesoramiento genético, sino que se puede replicar en otras especialidades y de otra manera. Nosotros estamos siendo conejito de indias, digamos, para ver si este proyecto es viable, pero eventualmente, y si es así, el instituto tomaría la línea de telemedicina como una línea a ampliar y a desarrollar por otros programas también, llegado el caso que haga falta. Bien, he terminado. Creí que iba a ser más larga mi charla, hablé muy rápido, pero bueno, estamos bien. Nuestros objetivos básicamente tienen que ver con tratar de ampliar, llegar a todo el país, tratar de tener un registro nacional, seguir luchando para que el Estado cubra sin costo los estudios moleculares. Eso es algo muy difícil, en lo cual nos cuesta un montón llegar a tener objetivos. Hay hospitales que hacen estudios moleculares sin costos o a muy bajo costo, pero nunca tienen la llegada masiva y cobertura de población que necesitamos. Son iniciativas muy individuales, muy específicas, que son un gran avance, pero que no terminan de que podamos decir en Argentina un paciente sin cobertura tiene acceso a los estudios moleculares. Y la realidad es que cada vez hay más evidencia de que es un estándar de cuidado, de que los estudios moleculares cambian el manejo de los pacientes, ni hablar ahora con tratamientos dirigidos, y esto es algo que nos cuesta un montón. Por suerte, los lados claros de las delicias del sistema, es muy fragmentado el sistema de salud en nuestro país y hay muchas obras sociales diferentes y muchas prepagas diferentes y muchas de ellas cubren los estudios. Entonces no es que en Argentina los pacientes que quieren hacerse un estudio molecular lo tienen que pagar, son una minoría los que pagan. Hay una gran parte de nuestra población, un 70%, 60-70%, que está bajo el paraguas de alguna cobertura social, ya sea
una obra social o una medicina, cobertura médica privada, y muchas de estas coberturas cubren los estudios moleculares en laboratorios privados, pero los pagan. Entonces los pacientes pueden acceder igual. Siempre, ¿Eso es todo? ¿Qué? como siempre cuando uno empieza en esto, hay mucha gente que nos escucha, nos escribe, son gente que quiere empezar a hacer esto, países que no tienen esto, que preguntan si tienen pensado implementar algo de como este entrenamiento de telemedicina que están haciéndolo para diferentes provincias de Argentina, si tienen pensado extender este modelo para médicos extranjeros. Calculo que para más adelante. Yo creo que tendríamos que ver primero que funcione en Argentina y después conseguir los recursos que nos permitan expandirnos, ¿no? Es lo mismo que hace 3 o 4 años tuvimos una suerte de iniciativa para tratar de armar un proyecto y armar un CITER entre 3 o 4 países. Y la realidad es que la tarea interna de cada país es larga, es tediosa, es armar una red, es empezar a recabar la información, y esto lleva años, y luchamos contra los sistemas de cada país, y luchamos contra la priorización de recursos, y nos quedamos sin... A esta altura CITER debería tener un equipo de curaduría y manejo que deberían ser 5 personas entrenadas en distintas cosas, y tenemos uno que logramos que nos lo contraten por 4 meses para meter los datos que faltan. Sabemos de tu pelea, pero hay que darla esa pelea. Hay que darla, por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que cuesta un montón pensar en expandir esto a otro lado sin recursos, y en un momento pensamos, bueno, ok, busquemos a ver si CITER lo podemos financiar desde afuera, no sé, alguna colaboración regional que diga yo contrato recursos para mantener CITER. Y eso también es difícil, porque cuando uno se pone a explorar, es mucho más fácil lograr que te compren un secuenciador que no sabes ni para qué lo vas a usar, a que te paguen el contrato de una persona por 1 año y medio. Total. Y entonces el recurso humano es el peor pago y el menos valorado y el que es indispensable, porque si no hay nadie que entienda lo que sale del aparato, no podemos avanzar. Y entonces, bueno, hay que ir cambiando la mentalidad de todo el sistema. Y es un trabajo de hormiga, desgastante, muchas veces nos queremos dar la cabeza contra la pared, otros días nos levantamos más optimistas. Y cuando a lo largo del tiempo, miramos, esta charla la tenemos siempre con Pablo, ¿no? Que es mi colega con el que estamos en el programa. Yo cuando estoy bajón y le digo, mirá todo lo que tenemos que no hemos hecho, todos estos pendientes que no han cambiado nada, otro año más que se nos pasó. Y él me dice, pero mirá todo lo que hemos hecho. O sea, llega el fin de año y enumeramos las tareas de ese año y decimos, bueno, hicimos esto no pudimos, esto sí. Y siempre hemos hecho algo que es para mejor. Yo creo que hay que pararse ahí y seguir para adelante. Totalmente. Y empezar con esto, Lina, que has empezado vos, que es educar médicos. Que los médicos pidan los estudios hacen que las obras sociales tengan que empezar a responder la presión de estudios bien pedidos y bien fundamentados, hace que las obras sociales han tenido que empezar a responder. Y esta pelea la venimos dando hace años, empujadas por vos, Lina, con las diferentes obras sociales, y empezamos a tener nuestros frutos. Cada estudio genético es un logro, pero empezamos a tenerlo y empiezan a tener impacto en los pacientes, en las familias, y se empieza a generar una cadena de valor. Los equipos médicos empiezan a ver lo interesante, aparte que son estos pacientes y todo lo que dan, entonces se empieza como a retroalimentar. Entonces es empezar, yo creo, Lina, por ahí, con todo esto que nos has dado estas clases, es darles un poco la esperanza de que empiecen. Edúquense, pidan, y después ya va a llegar el estudio genético, ya va a llegar que lo cubran, pero empezar. Y está el mail de Lina, no pusiste tu último por tu mail. No puse mi... Bueno, ok, perfecto. Acá estoy viendo una pregunta interesante de Florencia Gozo, que es más técnica, pero me pregunta si usamos Barson para la curaduría. Sí, usamos Barson porque es una herramienta re útil que tiene discriminados todos los criterios de clasificación de variantes de la CMG, y es bastante buena porque nos permite agregar los criterios clínicos que nosotros como médicos podemos acceder y que la herramienta no, y entonces vamos cambiando la clasificación de variantes dependiendo de esa información. Es re útil Barson. En su momento usábamos Alamo también, pero ya no tuvimos más acceso y bueno, y las cosas van cambiando. La verdad es que Barson nos parece excelente. También te pregunta Lina, respecto, sé que bueno, en Mendoza empezó una ley, dice... ¿en dónde estamos a nivel país para la realización de paneles en forma gratuita para pacientes sin recursos? ¿Se ha realizado algún proyecto de ley? Tenemos este de Mendoza, no sé si querés comentarles.
Sí, en realidad en Mendoza y en Santa Fe son las dos provincias que tienen, Santa Fe tiene programa provincial de cáncer hereditario y Mendoza tiene la ley provincial de cáncer hereditario. Y eso hace que la cobertura provincial de salud cubra estudios moleculares en cáncer hereditarios a los pacientes. En las dos provincias se pueden hacer estudios sin costo o en Mendoza más sobre los pacientes que tienen NOCEP, que es la obra provincial, la obra social provincial. El tema es que son pocos los estudios que se hacen. Es decir, Marcela López y Gonzalo Tavares, que son los referentes de Santa Fe, pueden dar crédito de que ellos piden un panel, un estudio y los cubren, pero son muy pocos. En un año no hacen más de 30 estudios, tal vez, con mucha garra, o al menos eso ha sido lo que hasta ahora han podido, y este año que pasó menos con la pandemia, con lo cual no termina de cubrir la demanda, pero estas dos provincias fueron pioneras. De hecho, que haya una ley en Mendoza y que haya dos provincias que tienen programa provincial de cáncer hereditario es algo que el resto de las provincias podrían empezar a imitar, ¿no? Yo creo que también este tema de la industria y que empieza a ver las drogas dirigidas a mutaciones y todo eso también le va a dar un empujón grande a empezar a tener acceso a estudios, se necesitan para tratamientos, así como fue Novario que lo fue empujando, vamos a empezar a tener esto, por eso es tan importante educarnos. Lina, Emanuel tiene varias preguntas específicas respecto a CITER. Bueno, sí. Pero decime, y si no, la otra es que me mande un mail, Emanuel. Acá te estoy leyendo, Emanuel dice, en CITER se puede seleccionar solo los de un determinado origen nacional, por ejemplo, italianos, judíos. La etnia la informan los médicos y la etnia figura en los reportes de CITER. Cuando vos lo ves, dice la etnia no es una de las variables que son indispensables, es decir, tal vez hay varios reportes que no la tienen, pero uno podría filtrar, como en cualquier base, dentro de CITER, cuáles son los pacientes que informaron origen italiano o español y ver qué variantes son. Sí, se puede, por supuesto que sí. Bien. ¿Cómo se manejan etnias muy mezcladas? Ajá. Por ejemplo, mi abuelo tiene italiano. Sí, acá en Argentina todo es así, etnias muy mezcladas. Y en realidad lo que nosotros hacemos es pedirle al paciente que nos diga la ascendencia de sus 4 abuelos. Igual el tema de las etnias es un tema muy interesante y acá me parece que me permito disgregarme un poco porque es algo importante. El estudio de la ancestría de una población se hace a partir de estudios genómicos poblacionales, digamos, de estudios de SNPs y de ancestría poblacional. Eso es lo que valida, por ejemplo, los scores de riesgo poligénico de los que hemos hablado en las charlas anteriores del curso y que ya tuvieron un par de charlas. Si Argentina tuviera una base de datos poblacional de SNPs y de ancestría, sería muchísimo más fácil correlacionar eso con las variantes de alta penetrancia o de familias de alto riesgo que encontramos, porque tendríamos una categorización de ancestría basada en la genética, no en lo que el paciente te dice que su familia viene de tal lugar. Entonces, nos falta en nuestro país, como tantas otros recursos de base que podrían mejorar nuestra práctica, es una base de datos poblacional estudiada genéticamente, como hay en otros lugares y que es totalmente útil si ustedes se meten un poco y averiguan sobre el UK Initiative, que es esto que hizo el Reino Unido hace unos años atrás, poner mucha plata para tener bases de datos y biobancos representativos de su población. Es enorme el beneficio que se puede obtener. En nosotros todavía no tenemos esa base que nos fortalezca. Y después, Emanuel tenía una más acá al final. ¿Tiene alguna página de referencia en National Institute for Healthcare, NIH, para desarrollar el sitio CITER? No entiendo esa pregunta, Emanuel. ¿Una página gemela o espejo? No sé, no entiendo tu pregunta. Pero bueno, también uno puede pensar tal vez que las bases de datos donde buscamos variantes son como CITER. Es decir, si buscamos en la base de datos del Insight, vamos a encontrar variantes genómicas depositadas ahí por múltiples lugares. Si encontramos
en la base, si buscamos en ClinVar, vamos a encontrar variantes depositadas por distintos laboratorios, es decir, son iniciativas similares. No sé bien si hay otra cosa que me estabas preguntando. Igual para estas consultas específicas, que no se preocupen, vamos a subir el mail del Procafa, Lina, así tienen alguna pregunta específica, y todos estos recursos que Lina fue mostrando, hemos subido la mayoría de ellos al aula y también la web, así que van a tener todo eso para estudiarla y mandarle mails a Lina después. No llegué a leer todos los comentarios, la verdad es que si hay algo acá que valdría la pena leer, después lo podemos hacer. Hay muchos comentarios en general, felicitaciones, diciendo que bueno, hay otros países que les gustaría tener cosas similares, y sé que estás trabajando, como comentaste vos, Lina, con varios países también. Con Colombia, sobre todo, también en el Instituto de Cancerología de Colombia estamos, ahí asesoramos en un proyecto que inició con bastantes posibilidades. Y que es muy bueno en ese sentido lo de Colombia, porque ellos tienen en el Instituto de Cancerología un laboratorio que hace los estudios moleculares y los pacientes se atienden ahí. Entonces es como si el ROFO fuera el Instituto del Cáncer de referencia del país, y ahí se atendieran los pacientes y se hacen los estudios moleculares. Y entonces ahí ellos tienen la posibilidad de juntar la información clínica, genómica, las decisiones de la política de salud, es como lo ideal, ¿no? Totalmente, totalmente. Lina, te vamos a dejar tranquila. Bueno. Igual seguramente nos visitarás en las próximas clases. Sí, totalmente. Les cuento a los alumnos que entonces empezamos con el módulo de mama el miércoles que viene con la visita del doctor William Folker, que es el director del programa de genética de la Universidad de McGill en Canadá. Excelente expositor, tan bueno como Lina. Así que vamos a seguir con el mismo nivel. Nos esperamos el miércoles que viene a las 4 de la tarde, porque como es horarios raros, así que a las 4 de la tarde nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Lina. Y vamos a mandar muy bien. Tranquilo a los alumnos. Gracias a todos. Chao, Lina. Gracias. Chao. Chao.